Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en el canal en Special One y como habréis visto en la miniatura, ¿qué ha cambiado? Pero antes de nada, ¿qué tal, Íñigo? ¿Qué tal, Pesqui? Bueno, primer parón con Arbeloa al mando. Es la primera semana de vacaciones que nuestro espartano tiene desde que tomó las riendas del club. Y yo creo que es un buen momento para hacer un análisis. Además, ahora que no hay fútbol todos los días, podemos detenernos tranquilamente, analizar datos, números y decir, oye, ¿realmente el cambio fue necesario? ¿Realmente podemos decirle a Floren que nos ve? Que tiene que renovar a Arbeloa, que se lo vamos a decir. Porque, oye, hay mucho, ¿no? Alrededor. Pero antes yo creo que, como en Special One nunca nos olvidamos de los malos, hay que recordarle a la gente, porque todo esto se olvida y tú y yo además hemos dicho siempre que los malos iban a empezar a decir en cuanto eliminemos al Bayern de Múnich, van a empezar a decir que ya lo decían ellos, que Arbeloa era muy bueno. Pero hay que recordar, ¿no? Hay que hacer un remember ahí. Eso es, así que antes de nosotros exponer lo que ha supuesto este cambio en la dirección deportiva técnica del Real Madrid con ese cambio de Xabi Alonso a Arbeloa, ¿no? Y de dar argumentos, etcétera, etcétera, vamos a iniciarlo con una introducción de lo que decía el ejército de los feos. Y vamos a empezar con un vídeo que la verdad que no tiene parangón absoluto, que es el que vais a ver a continuación. Que pensamos. Yo creo que poniendo el foco en que no es un problema de entrenador, como empezaba hoy el larguero Manu Carreño, sino que quizás es un problema de jugadores, nos hemos dado cuenta apenas 24 horas después de la decisión de que ya es una decisión equivocada. O sea, solo han pasado 24 horas para ya demostrar que la decisión que tomó el presidente del Real Madrid de prescindir a Xabi Alonso como entrenador del Madrid ya es errónea. Tú fíjate, no tenemos que esperar más. Ya si hoy estamos diciendo que no es un problema de entrenador y... Fíjate, no tenemos que esperar más. Te lo cuenta con la bolsa de palos detrás. Una cosa tremenda lo de este Pulido, ¿eh? Un genio, Julito Pulido. Oye, 24 horas llevábamos, pero él ya sabía, él ya intuía ese olfato periodístico de esta gente que solamente tienen ellos. Ya sabía él que, oye, que esa decisión era errónea, ¿no? Porque bueno, ¿por qué? Pues porque lo sabía. No Sí, se puede bueno, decir pero más. Olfato. al final este olfato que tenía en ese postpartido, porque esto fue el día que el Real Madrid cae contra el Albacete, en ese partido, bueno, que fue tan shock, porque al final nos quedamos eliminados de la Copa del Rey contra un equipo de segunda, si no mal recuerdo. Esto era lo que se decía en todos los programas, o sea, te quiero decir, no solo quiero enfatizar en Pulido, que la verdad que su mensaje no puede ser más bochornoso y no puede quedar más retratado, sino que esto mismo que decía Pulido se replicaba en la COPE, en el Marca, en el AS, en canales de YouTube Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema es que hay que contextualizar y en aquel momento el Madrid iba con niños. Era la primera vez que Arbeloa asomaba a los niños, que luego veremos a ver si, oye, la gestión de la cantera, que tanto decían que iba a haber hecho Xabi Alonso, vamos a ver diferencias, luego lo vamos a ver todo. Y iba con muchísimas bajas. Su primer día no llevaba ni 24 horas en el cargo, pero oye, la inercia que llevaba Xabi Alonso no importaba. Lo importante era que Pulido él ya sabía que era una decisión equivocada poner a Arbeloa. Bueno, pero no solo fue él, lo que tú dices, no solamente fue él, ¿no? Hubo alguno más, ¿no? Hubo alguno más y lo vais a ver a continuación, la persona que, bueno, este es un sospechoso habitual ya, o sea, un tío que cuando el Real Madrid corona como campeón de Europa sale y su primera reacción es decir que fue una Champions vergonzante, ya sabréis de quién estoy hablando, pues podéis hacer un poco la idea de por dónde va a tirar. Pero bueno, sin más dilación, vamos a poner lo que decía esta eminencia periodística también, ¿no? Una figura que ilusiona a nadie. Además Ah, era su bueno. chivato cuando era jugador y eso se sabe y es una que no tiene ningún look. Es cierto que también Zidane llevaba poco tiempo en el Castilla cuando vino, pero Zidane era un personaje, digamos que todos aquellos jugadores a los que entrenó Zidane de niños querían ser Zidane y estaban dispuestos a escucharme. Ninguno de los que entrené de niño quería ser Arbeloa, seguro. Y luego, el Madrid tiene ahora menos plantilla de la que Florentino y algunos de los suyos creen. Es verdad que tiene jugadores, tiene 2 o 3 jugadores formidables. Yo, Al principio se te ha cortado, al principio dice una frase que también es muy... Yo no sé si lo puedes poner otra vez del principio, que lo vea la gente, que es que la primera frase es también es buenísima de este Una hombre. figura que ilusiona a nadie. Arbeloa no es una figura que ilusiona a nadie. Además, A nadie, él ya sabía que Arbeloa no ilusionaba a nadie. Y luego dice que todos los futbolistas de Madrid son unos matados. Otro genio, ¿no? y que nadie quería ser como Arbeloa. Ojo Claro, ahí, porque yo me imagino que mucha gente querrá ser como el bueno de Relaño. O sea, todos. claro, pero al final esto lo venía a decir como que
Arbeloa pues no tiene ningún bagaje como entrenador, por lo cual no tiene un currículum que la vale para ser primer entrenador del Real Madrid, pero que encima no tiene ese aura, no tiene ese historial como futbolista para que su plantilla le hiciera caso. Pues bueno, no va mal la cosa. Da la sensación de que algo de caso le están haciendo al bueno de Arbeloa, al Cono, ¿eh? Al Cono algo de caso le están haciendo y lo vamos a explicar más adelante cuando nosotros demos nuestros argumentos de qué realmente ha cambiado del escenario Xabi Alonso al escenario Álvaro Arbeloa, ¿no? Claro, yo creo que era necesario hacer un barrido de todos los gurús de los medios de comunicación, ¿no? Supuestamente madridistas, pues Julio Pulido, que ha estado siempre en medios de comunicación nacionales y en teoría y sobre el papel afín al Real Madrid. Relaño, director de las durante muchísimos años, ahora ya no sabemos, ahora trabaja ahí en todos los lados y en ninguno, pero también otro referente, ¿no? Todos estos gurús ya sabían que Arbeloa no iba a resultar para nada ni ilusionante, ya se había equivocado, eso el primer día. Pues oye, ya casi tenemos la fiesta completa, nos falta alguno, ¿no? Claro, nos falta alguno que encima este vídeo lo hemos puesto alguna que otra vez en el canal, pero es que esto es como que no pasa nunca de modas. O sea, da igual si estamos en temporada de verano, da igual si estamos en primavera, da igual si estamos en navidades, da absolutamente igual porque este vídeo que vamos a poner a continuación no pasa de modas. Es una cosa tremenda la que nos tenía preparado en su día el bueno del que hace el vídeo, que yo sin más dilación lo vamos a poner, porque es que de verdad me voy a tener que mutear porque me voy a reír, ¿eh? O sea, voy a leer alguna de las preguntas del chat. Uy, hay un montón. Hay un montón, ¿eh? Mira, dice Cristina Real, mantener a Xavi era fundamental para hacer la transición a un nuevo modelo y estilo. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina. No se ha tenido paciencia con Xavi. Es verdad que Xavi se equivocó tanto en su manera de tratar con Florentino como en su manera de tratar con los jugadores. Bueno, oye. Pero es cierto que yo, y os lo he dicho en otros vídeos, en otros directores del canal, hubiera mantenido a Xabi Alonso, ocurriera lo que ocurriera en la Supercopa, hasta final de temporada. Totalmente. Y si el Madrid queda 20 puntos del Barça y lo hubiera eliminado al Albacete y le eliminan la Champions cualquier equipo en octavos, sigo con Xabi Alonso hasta final de temporada. Y a final de temporada hago un examen en segunda y veo si ya el proyecto ha sido fallido e inicio otro. Pero se merece. Qué fenómeno. O sea, este es el MVP. Es que no va a pasar nunca de moda este vídeo. O sea, un tío que dice que es madridista desde que nació, que es socio desde que nació, etcétera, etcétera, contándonos en un directo que él hubiera apostado por Xabi Alonso, aun perdiendo contra Albacete, aun metiéndote un rapapolvo en la Supercopa, aun perdiendo en la primera ronda de Champions y quedando a 20 puntos en Liga. O sea, este 20 es el Madrid. puntos. Es que 20 puntos hubiera implicado que no solamente es que hubiéramos perdido contra el Atleti la semana pasada, es que hubiéramos perdido también contra el Levante, contra el Elche, contra todos. 7 partidos perdidos seguidos, pero oye, él hubiera seguido con Xabi Alonso porque no había que cambiar. Pues con estos bueyes había que arar. Esto fue el principio. Esto fue cuando Arbeloa llegó a eso del 14, entre la semana del 14 y el 20 de enero se encontró esto, ¿no? Que yo creo que aún todavía le da más mérito a la hora de decir, oye, lo que ha hecho este hombre con esta entidad, cómo estaba la entidad en aquel momento. Es que yo creo que es muy bueno recordarlo con la perspectiva del tiempo, el de saber que cogía un equipo absolutamente muerto anímicamente, físicamente, y luego la prensa, nuestra prensa más cercana, incluidos socios como Fatiguita, que ya hemos dicho muchas veces que él tiene el carnet de socio, pero el carnet de socio nunca ha pasado por él, decían esto. Terrible, Pesqui, terrible. Bueno, pues a partir de ahí, oye, este hombre ha tenido que trabajar con estos mimbres y hemos llegado a donde estamos a día de hoy, que es que en la misma semana ganamos a Simeone, a Mourinho y a Guardiola. No está mal, ¿no? No está mal para un error de Pulido. Casi nada, pero fíjate, ya he hecho un poco la introducción señalando a estos 3 cafres, que al final estos son 3 cafres, pero es que los que les acompañan en los medios, en las redacciones, son igual de cafres, o sea que es realmente lo preocupante, ¿no? Pero claro, te iba a decir, a Angulo no lo ponemos porque es desagradable y es que vamos a entrar en Semana Santa y a Angulo ya le dejaría un rato, ¿no? Porque Angulo además es muy soez y es muy desagradable escucharle eso, ya además todos sabemos lo que iba a decir y da igual, aunque Angulo no hubiera cambiado, lo hubiera criticado igual. Angulo es un meme constante. Y entonces, si cambias porque cambias, si no cambias porque cambias, no hay ninguna decisión buena que tome el Madrid. Ahora estará enfrascado ahí en lo de Mbappé. Ahora se ha dado una cosa curiosa con lo de Mbappé y Angulo, y es que no sabe a quién criticar. Claro, no sabe si criticar a Mbappé, no sabe si criticar al club, si criticar a los dos, no sabe qué rédito le da más. Entonces yo creo que está midiendo el tío y dice, a ver, ¿a quién critico yo más? Pues pero bueno,
Pero bueno, una vez hecha esta introducción señalando a estas eminencias del periodismo, vamos a explicar realmente lo que nosotros consideramos, con datos, con hechos, etcétera, etcétera, de qué es lo que realmente ha cambiado del Real Madrid de Xabi Alonso al Real Madrid de Arbeloa. Y es que yo me acuerdo que en ese periodo en el que Xabi Alonso aún era entrenador del Real Madrid, en esos últimos coletazos que él estuvo dando como entrenador del Real Madrid, nosotros ya nos posicionamos en su día como, oye, no tenemos ningún tipo de problema con Xabi Alonso, madridista, leyenda del club, etcétera, etcétera, pero creemos que no es el indicado. Y de hecho hicimos numerosos vídeos sobre ello y dijimos que las 3 principales cosas por las cuales nosotros no creíamos en Xabi Alonso eran, la primera de todos, el rendimiento que estaban teniendo los jugadores con mayor estatus dentro de la plantilla, los jugadores que al final de temporada te acercan a los títulos. Segundo, el tema físico, cómo el Real Madrid está adoleciendo una caída clara a nivel físico, ya no solo por las lesiones que está acumulando, sino por cómo los jugadores que están dentro del césped, daba la sensación de que están cansados, de que no están a su máximo nivel. Y tercero, el tema de la cantera, ¿no? De que nos sentíamos un poco engañados por todo lo que nos venía contando y luego lo que había hecho. Entonces, sin más dilación, si quieres, empezamos con esos temas. Déjame que te diga que creo que es interesante lo que dices, porque desde el canal no hemos querido poner imágenes nuestras porque me parecería muy pedante, pero sí que es verdad que nosotros decíamos, oye, hay que cambiar. Hay que cambiar. La entidad necesita un electroshock y nosotros conocíamos a Arbeloa de su trayectoria en la cantera. Habíamos visto infinidad de partidos de Arbeloa dirigiendo a categorías inferiores. Habíamos hablado con muchos futbolistas de la Ciudad Deportiva y se sabía lo que se opinaba de él y decíamos, este tipo tiene que llegar ya, porque en unos meses no va a reconocer la entidad nadie. De hecho, hay una frase nuestra en algún directo que hicimos que decíamos, como llega Arbeloa, en 3 meses no conoce el Madrid ni la madre que lo trajo. Oye, creo que el tiempo nos ha dado la razón. Pero bueno, sin más dilación, si quieres empezamos con esos 3 bloques marcados de qué ha cambiado respecto a lo que nosotros le exigíamos a Xabi Alonso con el actual Álvaro Arbeloa. Me decías por privado, antes de iniciar el vídeo, que tenías unos datos que no me los querías desvelar en el vídeo para que me impactaran a mí y a la audiencia sobre cómo ha cambiado el rendimiento de ciertas estrellas en el Real Madrid, ¿no? Claro, fíjate. Lo primero es que Arbeloa llega en un momento en el que hay 2 futbolistas que son claves en la plantilla del Real Madrid, que son Vinicius y Valverde, que son 2 tipos a los que estaban enfrentados con el anterior entrenador, los tenían en el ostracismo más absoluto. 2 tipos deprimidos con Xabi Alonso, a la vista está sus caras, sus gestos, su deambular por el campo, y que según llegó Arbeloa empezó a ensalzarles, empezó a alabarles, empezó a halagarles. Y la gente dijo, bueno, es que es un pelota, el amigo del presidente, tal, esto no lo entendemos. Y nosotros decíamos, es que es necesario levantar a estos futbolistas. Bueno, pues yo te voy a dar unos datos y te voy a decir los goles y los partidos de Vinicius con Xabi Alonso, ¿no? Vinicius con Xabi Alonso jugó 27 partidos y marcó 6 goles. ¿Vale? Quedaros con el dato. 27 partidos, 6 goles. Con Arbeloa, Vinicius ha jugado 16 partidos y ha marcado 11 goles. Es decir, en 11 partidos menos ha marcado 5 goles más. Brutal, brutal. Pero es que Valverde jugó 25 partidos con Xabi Alonso y marcó un solo gol. Un solo gol. Un tipo que Ancelotti dijo que podía ser un goleador más en el equipo. Pues en 25 partidos un gol. Ahora bien, en 17 partidos con Arbeloa, 7 goles. Es decir, uno multiplica por 2 su bagaje goleador en la mitad de partidos y el otro lo multiplica por 7. A mí me parece tremendo este dato, ¿no? Cómo ha cambiado, y eso es un poco, pues cómo ha cambiado la entidad, ¿no? Que a día de hoy pues hay futbolistas que se vuelven a sentir importantes, que son felices en el campo, que rinden mucho más, que físicamente están mejor. Yo creo que a nivel de futbolistas no hay nada que objetar, pero seguimos porque hay muchos más datos. No, pero o sea, y es que a nivel incluso del valor que tienen esos goles, porque, o sea, con todos mis respetos, no es lo mismo meter 3 goles al Elche, 2 goles al Oviedo, 1 gol al Villarreal, como hace Lamine Yamal, y automáticamente ya tenemos programas y artículos y portadas diciendo que, madre mía, el nivelón de Lamine Yamal, que no para de meter goles contra mi prima la Coja, ¿no? No, es que estos tíos realmente los goles que han metido son contra equipos de entidad, o sea, que estamos hablando de Atlético de Madrid, de partidos contra el Benfica en 16avos de Champions, partidos contra el Manchester City en octavos de final. O sea, que es que ya no es solo que sus prestaciones a nivel goleador hayan aumentado,
sino que es que encima, en cuanto al valor de esos goles, ¿no? O sea, mismamente el de Valverde, uno de ellos, es para darte la victoria en el minuto 90 contra el Celta de Vigo. O sea, que son goles de mucho, mucho valor, ¿no? Mucho valor, pero sobre todo, o sea, ¿qué queremos decir con todo esto? El cambio que ha significado para los jugadores que te acercan al final de temporada a ganar los títulos importantes el hecho de pasar de Xabi Alonso a Arbeloa. Y es que esto se explica, entre otras cosas, por lo que tú decías, ¿no? Del estado físico, etcétera, etcétera, pero sobre todo de la confianza que el técnico les da a estos jugadores, encorsetándolos en o sea, metiéndolos en un sistema que como que les facilita mucho más y dándoles la confianza para que repitan esfuerzos sin saber que a las primeras de cambio van a irse al banquillo, ¿no? Claro, pues que más allá, si ahora vamos a entrar en lo táctico, en lo físico y en demás historias, pero es más que evidente que si tú quieres conseguir títulos con el Real Madrid, tus mejores futbolistas tienen que rendir con números de mejores futbolistas. Es evidente que Vinicius, 27 partidos, 6 goles, no eran números de futbolista diferencial. Ahora bien, 16 partidos, 11 goles, sí. Valverde, 25 partidos, 1 gol, no. 17 partidos, 7 goles, sí. Con eso, tú puedes optar a todo. Bueno, pues Arbeloa lo entendió y se puso en sus manos y creo que otra de las cosas. Y que, ojo, que al final estos solo son datos que evidentemente son importantes, pero es que más allá de los datos, a Federico Valverde le quitas esos 7 goles que creo que has dicho que ha metido en este periodo y te sigue siendo de los mejores del equipo. O sea, es que más allá de los goles, el rendimiento que están dando es que es una cosa totalmente pues, fuera de guión, ¿no? Lo que nos tenía acostumbrado estos jugadores cuando cogían y pisaban el Bernabéu o campos como el Etihad, ¿no? A hacer partidos como los que están haciendo ahora, y yo creo que es de alabar ese cambio, ese giro que nos ha metido Arbeloa respecto a las figuras. Pero es que decíamos el tema físico, ¿no? Que yo creo que es muy relacionable con el tema del rendimiento que están teniendo estos jugadores. Y yo me acuerdo que en el directo que hicimos post partido Real Madrid 1, Manchester City 2, que es el partido de la fase de grupos que pierde Xabi Alonso contra el Manchester City, nosotros hicimos un análisis, como siempre, y una de las cosas que comentamos fue qué cansado hemos visto a Vinicius Junior, que en el minuto 25 daba la sensación de que ya no podía ni con las botas, ¿no? Pues fíjate, es que yo recuerdo perfectamente ese partido y recuerdo perfectamente el directo que hicimos a continuación y decíamos, no es el peor partido del Real Madrid. No fue el peor partido, ni mucho menos del Real Madrid. Es más, se le vio un punto más motivado, tuvimos nuestra chance, evidentemente perdimos y prácticamente todos lo dimos por bueno al haber perdido 1-2 porque para que viéramos cómo estaba la entidad en ese momento. Que llegaba al Manchester City y te metía un 1-2 más o menos aseado y la gente decía, hombre, bueno, pues es que no hemos estado tan mal. Y la gente decía, los gurús del madridismo que hemos visto al principio del vídeo decían, bueno, es que hay que darle continuidad a este hombre. Hay que darle continuidad porque estamos en el buen camino. Y desde el club, imagino que dirían, no nos podemos conformar con esto. Ese club disfuncional, ¿no? Ese club que está acabado en todos los sentidos, ese club que había entregado la cuchara, en aquel momento sus dirigentes dijeron, esto hay que cambiarlo. Eso es. Bueno. Pues vamos a ver a continuación los datos, porque lo estábamos relacionando antes con el estado físico y evidentemente al ser un partido de Copa de Europa salen los datos públicos y para muestra un botón. Os vamos a poner una comparativa de lo que ha cambiado el Real Madrid a nivel físico del partido de la liguilla entre el Madrid y el Manchester City con los partidos de los octavos de final. Aquí a continuación estáis viendo, bueno, la captura de las estadísticas del partido de la liguilla. Este partido es con Xabi Alonso al mando, ¿vale? Estáis viendo ahí distancia recorrida. Los Sky Blues son los de la derecha, que están en azul. Corrieron, si no me fallan los cálculos, en torno a 7 kilómetros más. Más de 7 kilómetros. Más de 7 kilómetros que el Real Madrid, eso es. Que el Real Madrid. En carrera corrieron, bueno, o sea, en torno a casi 10 kilómetros más que nosotros. Y sí que es cierto que luego en sprints y número de sprints, nosotros corremos más. Pero quedaros con el dato. En torno a 7 kilómetros menos que el Manchester City, ¿vale? Pues bueno, pasamos a los partidos de octavos de final, ya dirigidos con Arbeloa y con Pintus haciendo un trabajo y habiendo tenido tiempo para trabajar sobre estos futbolistas, y nos encontramos con el partido de ida. Este es el partido de ida, ¿vale? El Real Madrid corre, si no me fallan los cálculos, en torno a 3 kilómetros menos, 111,7, 114, ¿vale? Pero seguimos manteniendo que corremos más en cuanto a número de sprints y más kilómetros en cuanto a sprints, ¿vale? Pero es que ya según van pasando las semanas y Pintus y Arbeloa pueden hacer más trabajo y tal y cual, nos encontramos con el partido de vuelta. Y estos son el partido de vuelta. A la derecha, el Real Madrid, que corrió más que el Manchester City, hizo más esfuerzos de alta intensidad, número de sprints, corrió más kilómetros. O sea, es que jugando con uno más.
jugando con uno más y todavía corremos más que ellos, porque cuando el equipo contrario se queda con uno menos, en teoría debería de correr más para suplir los huecos que genera ese futbolista que tienen de menos. Bueno, pues aún así todavía corrimos más que ellos. Claro, Y no solo eso, sino que también en más kilómetros en carrera y más kilómetros en alta intensidad. Claro. Entonces, con esto que venimos a reflejar, pues que lo fútbol. Y a ver, estos son datos que están un poco aquí pillados, pero al final, ¿cuál es la sensación generalizada? Pues la sensación generalizada es que el Real Madrid sí que ha sufrido un cambio desde el punto de vista físico. O sea, ya no vemos a un Vinicius en el minuto 20 con la lengua fuera y que no puede ni con las botas. O sea, yo creo que eso es evidente, hasta tal punto de que el otro día contra el Atlético de Madrid te marca las diferencias en, creo, en el minuto 75, una cosa así. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es algo que hemos cambiado. El minuto en el que el otro le cambiaba. Correcto. El minuto en el que el otro le cambiaba es ahora cuando Vinicius define los partidos. Oye, pues no está mal el cambio, ¿no? Es decir, entre el amigo del presidente y el chivato del presidente han conseguido entre los dos darle la vuelta a esto y el Madrid, sus futbolistas anímicamente están mejor, tácticamente están mejor, físicamente están mejor. No vamos mal. No vamos mal. Y te quiero mostrar, antes de entrar con el tercer punto, que el tercer punto es el de la cantera y cómo se ha visto, que yo creo que es uno de los más notables cambios, te quiero poner dos imágenes. La primera de ellas, la vais a ver por aquí todos, resultados del Real Madrid en esta temporada. El primero de todos, Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2, Elche 2, Real Madrid 2, Real Madrid 0, Celta de Vigo 2, Real Madrid 1, Manchester City 2. ¿Adivináis con qué entrenador fueron estos resultados? Evidentemente, con Xavier Alonso Olana. Y vamos a ver los mismos rivales bajo el mando de Álvaro Arbeloa. Vamos a ver si las eminencias que salían al principio del vídeo diciendo que no habían pasado ni 24 horas y ya sabíamos que el cambio había sido un error, vamos a ver si tenían razón. A continuación, los resultados del Real Madrid de Álvaro Arbeloa contra esos equipos. Celta de Vigo 1, Real Madrid 2, Real Madrid 3, Manchester City 0, Real Madrid 4, Elche 1, Manchester City por partida doble les ganamos, o sea, le ganamos hasta fuera de casa 1-2 y Atlético de Madrid 3-2. Y me gustaría hacer un pequeño inciso en todo esto, porque es que hay muchos de esos partidos en los que el Real Madrid Arbeloa ha tenido que jugar con chavales. No ha podido disponer, entre otras cosas, de un jugador como Militao, que es un game changer en el juego del Real Madrid. O sea, que tan mal no lo está haciendo el amigo del presidente, ¿no, Íñigo? Es más, Pesqui, es que el partido que el Madrid juega con el Celta de Vigo en casa, que pierde, juegan Militao, Bellingham y Mbappé de titulares. ¿Vale? En el partido de vuelta no estaba ninguno de los tres ni se les esperaba. Es más, fuimos a jugar con niños, ¿no? Con esos niños que nos había prometido Xabi Alonso que iba a darles bola porque todo el mundo decía que Xabi Alonso confiaba muchísimo en la cantera. Bueno, pues ahí está, ¿no? No solamente en número de partidos, o sea, sino la trascendencia de los partidos, ¿no? Sin ir más lejos, la imagen del Real Madrid en el Wanda Metropolitano no pudo ser peor. Oye, mismo partido, la vuelta, hace pocos días en el Bernabéu, contra el Atlético de Madrid. El Madrid con muchas bajas, siguen sin jugar Militao, Bellingham y Mbappé. Y sin embargo, el Madrid, oye, la imagen que le da contra el Atleti es totalmente distinta. Es más, el Madrid acaba con 10 futbolistas y acaba ganando el partido. Total. Bueno, pues yo creo que es abrumador la cantidad de datos. Es abrumador. Yo creo que por todos los sitios. Tenemos aquí más, que es la comparativa directa de lo que ha sido. Esto es la manera más objetiva, quizás un poco descontextualizada, ¿no? Porque hay a veces que hay factores externos y tal que hay que poner en contexto, pero para comparar entrenadores. ¿Cuántos puntos por partido hizo Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y cuántos puntos por partido está haciendo Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid? Vamos a empezar por nuestro entrenador actual. Estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Para que veáis que no os miento, perfil de entrenador, Álvaro Arbeloa, etcétera, etcétera. Y aquí sale datos de rendimiento, ¿vale? Nos pone 1,95 puntos por partido, pero esto está contando su paso en la cantera. Entonces, si nos vamos aquí, lo que está en amarillo, encuentros 17, puntos por partido 2,29. ¿Nos vamos ahora a Xabi Alonso? Vámonos a Xabi Alonso. En su paso por el Real Madrid, estáis viendo aquí que no miento otra vez, el perfil de Xabi Alonso, etcétera, etcétera, 2,25. Es decir, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, teniendo para mí una situación mucho más complicada por lo que le venía de inicio y con las bajas que ha tenido en el periodo, en este periodo de tiempo, tiene más puntos por partido
que el Real Madrid de Xabi Alonso. ¿Qué te parece esto? Curiosa la narrativa, ¿no? Esto puede suceder en el fútbol, ¿no? Llega un entrenador y, oye, no da con la tecla, no acaba entendiendo del todo a la entidad, que yo creo que es un poco para mí lo que pasó con Xabi Alonso. Pero a mí lo que me resulta curioso son las narrativas que se generan alrededor, ¿no? Y es que todo el mundo repite como si fueran papagayos, todo el mundo te dice, no, pero es un extraordinario entrenador y cuando se vaya a otro club la va a romper. Es que me da exactamente igual, como si gana la Intertoto con el Milan, es que me da lo mismo. Y sin embargo te dicen, Arbeloa, bueno, sí, obvio, pero no lleva una racha mala, pero bueno, es que habrá que ver a final de temporada, porque oye, si no lo hace bien a final de temporada, puerta. Oye, pero ¿esto cómo es? Y otros, sin embargo, con la figura de Xabi Alonso te dicen, oye, a 20 puntos, fuera en Copa contra el Albacete, fuera de octavos, papelón en Supercopa y vemos a final de temporada, ¿no? Eso es lo que nos decían. No recuerdo un entrenador, de verdad, te lo digo, no recuerdo la última época de Mourinho, pero de inicio no recuerdo ningún entrenador en la historia del Real Madrid que se haya encontrado unas narrativas tan en contra. Es decir, me parece un auténtico milagro que este hombre, con 10 bajas, con estas narrativas, con esa secuencia, echando de menos al entrenador anterior que nos había dejado una posición que no podía ser peor, pues se ha sobrepuesto a todo eso. Le han acusado de traición a su amigo, como si lo hubiera echado al entrenador anterior. O sea, ha sido terrible lo que ha tenido que aguantar, terrible. Aquí había 300 en el barco, que decían muchas veces 300 y había 300 y alguno era de cartón piedra. Nos girábamos y decíamos, estos son más muñecos que otra cosa. Pero éramos 300. A día de hoy ya parece que eso se ha olvidado y que ya la gente, no, hombre, sí, es que ya lo decíamos nosotros. Tal. Bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Esta es la realidad del cuento. La perspectiva del tiempo para mí es la única que da y quita razones y nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos con prácticamente todo lo que decimos en el canal y si alguna vez nos equivocamos pues lo diremos. Es más, te digo, algún momento habrá en el que igual Arbeloa pinche y vuelva a todo esto, todo esto porque esta gente está ahí agazapada esperando con todas sus armas en las manos. Pero de momento, a tragar. Y fíjate, porque es que esto no acaba aquí. Hacíamos al principio una mención al tema de la cantera, que para mí es lo más sangrante, entre otras cosas, porque hubo muchos madridistas que a principio de temporada dijimos, coño, viene Xabi Alonso, ese tipo de entrenador que apuesta por la cantera, encima tiene a su amigo Arbeloa en el Castilla recién ascendido, con el cual va a poder tener charlas y va a haber esa sinergia, ¿no? Para subir, tal, oye, te recomiendo que tires de este tío que te puede ayudar, tal y cual, ¿no? Y muchos nos sentimos un poco engañados, porque encima hubo muchos momentos de la temporada que decíamos, oye, apuesta por esto porque no estás dando con la tecla, ¿no? Y entonces nos hemos cogido nosotros y nos hemos puesto a echar números. Realmente, ¿cuánto ha significado el cambio de Arbeloa y de Alonso para la cantera? ¿Vale? Y te digo números, que los tengo aquí apuntados. Tengo la chuletita por aquí. Arbeloa lleva en el puesto, y voy a decir el número de días porque es importante, porque claro, si llevas más días, pues lo más lógico es que puedas haber acaparado más minutos para jugadores de la cantera, ¿no? Arbeloa lleva en el puesto 72 días, exacto. Xabi Alonso estuvo en el Real Madrid 114 días como entrenador en esta temporada, porque si contamos el Mundial de Clubes es más tiempo, ¿no? Pero desde el primer partido de Liga hasta que le echaron 114 días como entrenador del Real Madrid. ¿Cuántos minutos os podéis pensar que contó Xabi Alonso con la cantera y cuántos os podéis imaginar que lleva contando Arbeloa? Pues bueno, aquí están los números. 172 minutos Xabi Alonso frente a 977 Álvaro Arbeloa. Prácticamente un por 9. O sea, un por 9 respecto al anterior entrenador. Nada mal. En muchísimos menos días. En muchísimos menos días, correcto. O sea, en 30 días o 40 días menos, un mes menos. Y con una situación, evidentemente, que sí, muchos dirán, tuvo muchas bajas. Sí, bueno, pero Xabi Alonso también tuvo muchas bajas y no tiró de los chavales. Entre otras cosas, no se atrevió a apostar por Thiago Pitarch como sí lo ha hecho el bueno Arbeloa. Pero es que, o sea, es que te vas al número de jugadores que ha puesto Arbeloa y es que me salen César Palacios, Thiago Pitarch, Manuel Ángel, David Jiménez, Cestero, Aguado, Ñáñez y ya. Xabi Alonso apostó por Valdepeñas, por Cestero 4 minutos y por David Jiménez en el partido contra el Talavera. Oye, pues nada mal el cambio, ¿eh? Te digo, Pesqui, con un matiz añadido. Cuando Arbeloa hace su entrada en el Madrid, que apuesta directamente el primer día, sin verlos entrenar, el primer día apuesta por los niños y le parten la cara en Albacete, yo creo que lo más fácil hubiera dicho, oye, corto aquí, tiro del cordón de seguridad y se acabó. Bueno, pues multiplica por 10 después de aquel día los números de Xabi Alonso tirando de futbolistas de la cantera.
Yo creo que no valoramos en su justa medida a este hombre que, volvemos a decirte, Floren, que seguro que has llegado al final del vídeo porque seguro que te está gustando. Renuévale ya. Eso es. Así que nada. Bueno, yo creo que queda un vídeo bastante esclarecedor de la situación. Yo creo que estamos grabando el 27 de marzo de 2026. Yo creo que a día de hoy se puede decir, y sin ningún reparo, que Arbeloa ha mejorado con creces la situación con la que venía el Real Madrid de Xabi Alonso. Y de verdad, o sea, y no pasa nada por decirlo. Es que veo a mucha gente, pues el tan manido término que se le pone a mucha gente de viudas de Xabi Alonso, que a la mínima que dices esto, que es objetivo, pues te saltan a la yugular, ¿no? O sea, tranquilo, chicos, que aquí lo que buscamos todos es el bienestar del Real Madrid, joder. Pues total, y sobre todo es que además esa misma gente que acabas de describir perfectamente, Pesqui, da la sensación de como que estén esperando, que todavía siguen esperando diciendo, espérate, que se la va a pegar y entonces ahí vamos a volver con todo. Bueno, pues chicos, hay dos formas, disfrutar de las victorias del Madrid o estar amargado esperando a ver cuándo llegue la derrota. Si es esta segunda opción la que tocas, vas a seguir amargado bastante tiempo. Eso es, así Pero que nada. cada cual. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Yo creo que ha sido un vídeo bastante interesante en el que hemos puesto datos, que yo creo que es lo importante a la hora de hacer este tipo de, bueno, de argumentaciones. Y nada, por nuestra parte, poco más que comentar, que abajo tenéis la caja de comentarios para poner cualquier cosa que se os venga a la cabeza sobre lo que hemos ido comentando. Y que nada, que también tenéis ahí el botón del like y el del hype para que le deis y que nos apoyéis un montón. Así que nada, por nuestra parte, poco más que comentar y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Gracias, chao, chao.